Estamos llegando al final de la primera carta del apóstol Pedro. El párrafo de hoy es primera de Pedro 5, versículos del 8 al 11. La Nueva Versión Internacional presenta el texto en 5 oraciones, como veis en pantalla. Analizaremos una a una las oraciones. Empecemos por la primera, la del versículo 8a. Practicad el dominio propio y manteneos alerta. En el párrafo anterior, el apóstol Pedro exhortaba a sus lectores a depositar su ansiedad en Jesucristo. Sin embargo, eso no implica cruzarse de brazos y descuidar el esfuerzo y la vigilancia. Pedro exhorta al cristiano que pone su confianza en Dios a tener bajo rienda firme todos sus sentidos. Antes de este pasaje, hasta en 2 ocasiones en la carta, el apóstol exhorta a sus lectores a tener dominio propio. Además, los exhorta a estar alerta, es decir, a permanecer en un estado de vigilancia. Esta advertencia es clara y vigorosa. Practicad el dominio propio y manteneos alerta. Estad en guardia. Aunque los creyentes debían poner su confianza en Dios, no deben ser descuidados. Los que pasan por conflictos y dificultades deben estar alerta, fortalecidos y afirmados por Cristo mismo. La oración, practicad el dominio propio y manteneos firmes, enfoca 2 características. Primero, el dominio propio, que es la capacidad de observar la realidad con una mente clara, y mantenerse alerta, que indica un estado de vigilancia y de preparación. La primera característica, el dominio propio, describe a una persona que controla su propio talante, en tanto que la segunda revela su prontitud para responder a esas influencias y peligros externos. El cristiano siempre debe estar en guardia contra fuerzas tanto internas como externas que intenten destruirlo. La afirmación de esta oración, por tanto, es sencilla. Debían tener dominio propio y mantenerse alerta. Es que la fe cristiana no es una fe pasiva, al contrario, demanda actividad. El creyente es responsable de no bajar la guardia, porque si lo hace, las consecuencias pueden ser terribles para su vida. La siguiente oración dice: vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Aquí presenta una razón por la que no debían bajar su guardia. La causa es Satanás. El apóstol habla seguramente a partir de su propia experiencia, ya que él lo ha vivido en su propia carne. Quizás al escribir esto, el apóstol recordó las palabras de Jesús en la noche que le traicionó. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Esa misma noche, Pedro negó a su Señor por no haber velado ni orado. En aquella ocasión, el apóstol estaba también en medio de personas hostiles que le acusaban, pero no veló y cayó. Así que Pedro fundamenta su exhortación en su propia experiencia. Satanás busca a los que no lo consideran un adversario o no reconocen su poder. Busca a los autosuficientes, a los que no piensan con sobriedad ni velan en oración. El diablo no es un enemigo neutral, sino un enemigo que busca activamente la destrucción del creyente. Pedro lo describe como un león rugiente. Quiere evidenciar la agresividad de una fiera sin misericordia que merodea. Lo que resalta la importancia de estar alerta, pues cuando el león está al acecho no es tiempo de dormirse. El objetivo de merodear por parte de Satanás es encontrar a una víctima a la que devorar. El término devorar es muy gráfico, pues describe cómo una bestia se engulle a su víctima de un solo bocado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento griego se usa la misma palabra para referirse al pez que se tragó a Jonás. Esta descripción tan gráfica muestra el gran empeño que tiene Satanás por aniquilar y destruir al creyente. Por tanto, el creyente no puede dormirse, debe estar alerta. La afirmación de esta oración sería: el enemigo busca activamente la destrucción del creyente. En la tercera oración, el apóstol expresa: resistidlo, manteniéndoos firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Todos los conceptos que aparecen en esta oración nos resultan familiares porque los encontramos en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el paralelo con Santiago 4:7 es notable: resistid al diablo. Y Pablo insta a los efesios a estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Para los cristianos, el estar alerta debe ser un estado permanente. Es evidente que este era un tema común y muy importante en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cómo debían resistir a Satanás? Pedro dice: manteniéndoos firmes en la fe.
La palabra griega que traducimos como firme significa sólido, es decir, que en cuanto a la fe, el creyente debe estar sólido, inamovible. Esta expresión no se refiere a creer intelectualmente en una serie de afirmaciones doctrinales, sino a confiar en Dios y a depender de Él plenamente, independientemente de las circunstancias. Algo también que hará que su compromiso sea más firme es saber que no eran los únicos que estaban sufriendo. A veces nosotros nos lamentamos y decimos ¿por qué yo? ¿O por qué nosotros? Y eso hace que el sufrimiento nos parezca aún más injusto. Sin embargo, aquí Pedro dice que los hermanos en todo el mundo también estaban experimentando sufrimientos. Según Pedro, los lectores de su epístola saben que la iglesia en el resto del mundo, en otros lugares, estaba pasando por dificultades similares a las suyas. Eso no significa que los cristianos estuvieran siendo perseguidos en todas las ciudades, sino que se refiere más bien a que el rechazo y los abusos eran similares a los que otros cristianos estaban padeciendo en otros lugares. No estaban solos. Y esto debía servirles a estos cristianos para animarse aún más a resistirse contra Satanás y a no rendirse en medio de la persecución. La afirmación sería, debían mantener una confianza inamovible en Dios para resistir al enemigo. Los cristianos pueden permanecer firmes contra Satanás solo si dependen completamente de Cristo, permaneciendo fieles en la fe. Y el conocimiento de que otros cristianos están también sufriendo fortalece nuestra resolución de continuar firmes. La siguiente oración dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, os restaurará y os hará fuertes, firmes y estables. ¡Qué bendición tan hermosa! Es sencilla y a la vez tan profunda. Cada frase es significativa en esta oración. Pedro asevera que Dios, el Dios de la gloria eterna, obra en el creyente y lo llevan a una madurez completa. Dice, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo. Pedro especifica que entrar en la gloria eterna de Dios es algo que sucede después que los creyentes hayan experimentado un breve periodo de sufrimiento en este mundo. El contraste entre el sufrimiento humano y la eternidad de la gloria de Dios es claro y evidente. Por el momento, la intensidad del sufrimiento parece severa, pero es a la vez pequeño y breve comparado con la gloria de la eternidad. Hay cosas que Dios permite que pasen que nos parecen incomprensibles de parte de aquel que prometió amarnos y cuidarnos, pero al final veremos cómo Dios nos ama sin que lo hayamos nosotros merecido y su provisión es suficiente para toda ocasión. Luego Pedro dice, Dios mismo, el Dios de toda gracia. Dios es el dador de toda gracia, el que responde a la necesidad del creyente incondicionalmente. Su misericordia abunda para toda necesidad y no depende de nuestros méritos. Luego el apóstol expresa que os llamó a su gloria eterna en Cristo. Esta idea de llamar es de nuevo la continuación de una idea que ya ha aparecido anteriormente en la carta. Hay 4 ideas relacionadas con la llamada de Dios. Dios había llamado a los lectores de Pedro a ser santos en 1.15, a vivir en la luz en 2.9 y a sufrir como Jesucristo en 2.21. Aquí menciona la meta de este llamamiento y dice que es la gloria eterna. Y por otro lado, marca el claro contraste que hay entre el carácter eterno de la gloria de Dios y el carácter temporal del sufrimiento. Luego añade, os restaurará y os hará fuertes, firmes y estables. La Nueva Versión Internacional tiene una serie de 3 adjetivos, pero el griego tiene 3 verbos, os confirmará, os fortalecerá y establecerá. Dios sigue con la tarea de restaurar al ser humano. Todas estas expresiones son similares, todas transmiten la misma idea. Lo que Pedro ha hecho es usar una serie de palabras con un significado muy parecido y así hacer énfasis en el bien que Dios quiere para los creyentes, incluso ahora en este mundo, en medio de todo el sufrimiento. Cuando termine la aflicción, Dios hará su obra perfecta en ellos y en nosotros, desde luego. Por medio del sufrimiento, Dios va a perfeccionar su carácter, o dicho de otra manera, va a crear en ellos un carácter totalmente restaurado. Así que la afirmación podría ser, Dios asegura la transformación del creyente a través del sufrimiento. Dios nos asegura la victoria al creyente a través del sufrimiento. Pedro concluye, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Ante lo dicho anteriormente, la única respuesta que uno puede tener es alabar a Dios. Por eso el apóstol cierra el cuerpo de la carta con una breve doxología. Pero esta no es solo una expresión de adoración y de alabanza. Pedro está afirmando que Dios está en control total de todas las cosas. Así que debían dar por hecho que Dios haría exactamente lo que dijo, porque todo el poder le pertenece a Él. Esta sería la afirmación de la oración. Aquí tenemos un resumen de lo que afirma cada una de las oraciones de este párrafo. ¿Cuál de todas ellas es la principal? Parece que todo gira alrededor de mantener una confianza inamovible en Dios. Esto les permitiría resistir al enemigo, pero también recibir la tremenda bendición de parte de Dios que implica el mantener la confianza firme en Él. Por lo tanto, vamos a identificar como la principal la número 3, la del versículo 9. ¿De qué manera se relacionan las demás afirmaciones con la principal? La primera oración sería una manera. ¿Cómo ellos iban a mantener una confianza inamovible? Pues bueno, debían tener dominio propio y debían mantenerse alerta. Así que la primera oración es una manera. La segunda expresa una razón. ¿Por qué debían mantener una confianza inamovible en Dios? Para resistir al enemigo, pues el enemigo buscaba activamente la destrucción de los creyentes. La cuarta oración puede ser tanto una razón como un propósito. ¿Por qué debían mantener una confianza inamovible en Dios? Porque Dios asegura la transformación del creyente a través del sufrimiento. Pero podría encajar también la descripción de propósito. La quinta y última oración es una razón. ¿Por qué debían mantener una confianza inamovible en Dios? Porque Dios está en control de todo.